Hoy, 3 de octubre, recordamos el Día Nacional de la República Árabe de Irak, con su música como expresión cultural de esta amada nación. Irak es la amada nación donde reside el origen de las culturas que existen hoy en toda la tierra, representadas en la cabeza de oro, en la estatua que Dios mismo hizo soñar a Nabucodonosor y que está vigente hasta nuestros días y que nos anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La cabeza de oro que no solo representa hoy en la historia a Irak, sino también desde la antigüedad al Imperio Babilónico, cuyo origen es la ciudad de Babel, de donde deriva justamente el nombre de este imperio hasta en su mismo nombre etimológico. Y por lo tanto, cabeza de oro que no solo representa en su origen a la ciudad de Babel, sino también a lo que es ella como origen de las culturas que hay sobre toda la faz de la tierra, por medio de la dispersión geográfica que Dios mismo hizo sobre la humanidad. Cultura de Babel que el mismo Dios Altísimo dispersó por sobre toda la tierra y que se manifiesta en los mitos, folclore, leyendas, etcétera, presentes hoy en día en cada tribu, pueblo, lengua y nación, donde se ha dispersado la cultura de aquella ciudad, juntamente, hago hincapié, con todos los idiomas que existen hoy sobre toda la tierra. Esto significa que si bien la cabeza de oro tiene como su origen la ciudad de Babel y por tanto en Irak, en Mesopotamia, desde la antigüedad en la estatua de Nabucodonosor, no constituye el único lugar geográfico donde está presente esta cabeza de oro, sino que cubre toda la tierra, pues abarca, para remarcarlo bien en tu corazón, a toda tribu, pueblo, lengua y nación, que es la base del inminente gobierno mundial que se aproxima a pasos vertiginosos. En nuestros días, la cabeza de oro es el gobernante mundial. Por esto, el día de hoy, 3 de octubre, recordamos el Día Nacional de Irak con su música, y más aún porque conforme al cálculo de las medidas de tiempo establecidas por el Dios creador del tiempo en la Biblia, recordamos un hecho histórico fundamental en la historia del pueblo antiguo, que es Israel, cuando el 17 de julio del 605 a.C., a las 2:21:00 de la mañana, Israel Standard Time, en que el tirano Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso fin al sitio de 180 días o medio tiempo contra Jerusalén, que es Jerusalén en español, y que significa ciudad de la paz en el reino de Judá. Y cuando Joacim, penúltimo rey de Judá, cayó en sus manos, y por lo cual el profeta Daniel y otros fueron exiliados a Babilonia, la ciudad de la pirámide o torre de Babel. Siendo Irak una nación tan importante en la historia del pueblo antiguo, Israel, del cual el Señor Dios me ha hecho parte al diseñar mi genealogía con principio y fin, desde Adán pasando en forma reducida por Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Isaí, David, Salomón, Ezequías Jai, Rosa Jai, mi tatarabuela, Biase Orrico Jai, María Luisa Orrico Candia, María Edith Peñalosa Orrico, viuda de Claure, que es mi mamá, hasta llegar por último a mi persona, Ricardo Claure Peñalosa, que en mi historia la fecha de 17 de julio del 605 a.C. es una fecha de repetición con la historia de mi vida, pues el 17 de julio de 1980, en la ciudad de La Paz, Bolivia, otra Jerusalén, muy lejos de la tierra de Israel, sucedió también un hecho semejante al igual que en los días del príncipe y profeta Daniel, pues la gobernante de entonces en mi país, Lidia Gayler, cayó en manos del tirano García Meza y mi persona tuvo que salir al exilio al país donde estaba mi padre, también exiliado, a la otra tierra de las pirámides o torres de Babel, es decir, a México,
país muy notorio ante nuestros ojos como expresión de la cultura de Babel dispersada. Entonces, habiendo entendido esto, permanece con nosotros escuchando música de Irak, para que sepas cuán vigente está la estatua que Dios mismo hizo soñar a repetición a Nabucodonosor, despertando en la fecha calculada, a los 2 años de 360 días en que entró a Jerusalén, ese 17 de julio del 605 antes de Cristo, a las 2 de la mañana, 21 minutos 00 segundos, Israel Standard Time, es decir, 720 días exactos después, vale decir, el 7 de julio del 603 antes de Cristo, a las 2:47:55 AM, Israel Standard Time, 3:47:55 de la mañana, Arabia Standard Time. Y conociendo al Dios que hace repetir eventos de la historia con la salida del sol, así como lo hizo en la historia del profeta Ezequiel y el fugitivo al llegar a Babilonia, donde vivía este profeta, del mismo modo usó al profeta Daniel y Nabucodonosor, cuando a la salida del sol en Babilonia, el 8 de julio del 603 a.C., Daniel le dijo el sueño de la estatua y la piedra y le añadió su interpretación. Por todo esto, quédate con nosotros, y aunque ausente en el cuerpo, pero presente en Irak y la antigua Babilonia, cerca de la ciudad de Gila, en el espíritu en el campo de la eternidad, escucha su música, expresión del origen cultural de la cabeza de oro y de toda la estatua que Dios mismo hizo soñar a Nabucodonosor, rey de Babilonia.